Bienvenidos una vez más a este programa. Vamos a estar hablando del caso Derek Rosa y cuál es la estrategia de la defensa. Como todos sabemos, José Báez es uno de los mejores abogados de los Estados Unidos y del mundo y está llevando la defensa de Derek Rosa. Pero hoy quiero comparar lo que hizo con Casey Anthony y cuál es la estrategia que ahora lleva con Derek Rosa. Y para eso tenemos que saber y tener conocimiento cuál es la estrategia que usa Baez en sus juicios. Así que invitamos a alguien experto para que nos explique si esta estrategia es la misma que usó con Casey Anthony. Todo esto, ¿verdad? Es recreado, pero son entrevistas reales. Así que póngale mucha atención a esta entrevista. Vamos a entrar en materia. Vamos a hablar hoy de uno de los casos más impactantes de la historia judicial, el juicio de Casey Anthony. Y queremos preguntarle al experto, ¿cómo explica usted desde su experiencia que la defensa, José Báez, lograra una absolución en un caso que parecía perdido? Gracias a ti, Henry. El caso de Casey Anthony, sin duda, es un ejemplo paradigmático de cómo una defensa bien estructurada puede generar suficiente duda razonable para impedir una condena, incluso cuando la mayoría del público ya había condenado a la acusada. José Báez ganó este caso porque aplicó una estrategia audaz y agresiva, no intentó refutar cada prueba, sino debilitar la base completa del caso de la Fiscalía. Su arma principal no fue probar la inocencia, sino atacar los vacíos en la historia del Estado. ¿Cuál fue el punto clave para que el jurado decidiera absolver a Casey Anthony en este crimen en contra de su hija Hailey? El punto clave fue que la Fiscalía nunca pudo establecer la causa exacta de muerte. Aunque presentaron teorías, como el uso de cinta adhesiva para asfixiar, no había pruebas forenses concluyentes. La autopsia no determinó con certeza cómo murió la niña. Y sin una causa clara de muerte, es imposible jurídicamente sustentar un asesinato en primer grado con premeditación. Báez se aferró a ese hueco legal. Además, puso en duda el comportamiento de la familia, en especial del padre, George Anthony, sugiriendo que había encubrimiento y abuso. ¿Es legal que la defensa presente una teoría alternativa sin necesidad de probarla? Sí. En el sistema penal estadounidense, la carga de la prueba recae en la fiscalía, no en la defensa. La defensa solo necesita demostrar que hay posibilidad de duda. Por eso, aunque muchos criticaron a Báez por sugerir que Hailey se ahogó accidentalmente y que su cliente fue víctima de abuso, no estaban obligados a probarlo, solo a hacer plausible la historia. El jurado, entonces, no pudo estar seguro más allá de toda duda razonable. ¿Cuánto? Es una pregunta muy importante porque en el caso de Derek Rosa, Baez no está cobrando por sus honorarios. Pero en el caso de Casey Anthony, ¿cuánto ganó José Báez por este caso? Este es uno de los aspectos más llamativos. En realidad, José Báez no cobró una suma millonaria directa por este juicio. Cuando Casey fue arrestada, no tenía los medios económicos para pagar a un abogado de ese nivel. Báez asumió el caso sabiendo que ganaría fama y oportunidades futuras. Posteriormente, Casey Anthony declaró bancarrota en 2013, y en esa declaración se reveló que le debía más de $500,000 a Báez, aunque no hay evidencia de que él haya exigido ese pago completo. Lo más probable es que cobrara parcialmente, y lo demás se compensara por la publicidad y los casos de alto perfil que obtuvo después. ¿Cuánto le costó al Estado este juicio? Porque estos juicios son muy altos económicamente. ¿Cuánto le costó al Estado el juicio de Casey
Anthony? Muchísimo. El juicio duró más de 6 semanas y la investigación se extendió por más de 3 años. El costo total para el estado de Florida fue de aproximadamente $700,000 solo en gastos procesales directos. A eso hay que sumarle los gastos de la oficina del sheriff, investigadores forenses y personal judicial. Muchos expertos calculan que el costo total excedió el $1.000.000, incluyendo recursos humanos, días de corte y preparación del caso. Casey Anthony demandó al Estado por daños y perjuicios tras ser suelta. No, y eso es muy importante aclararlo. Casey no presentó una demanda contra el Estado de Florida por daños y perjuicios. En Estados Unidos, ser absuelto no significa automáticamente que se puede demandar al Estado. Además, su reputación quedó tan dañada que ella no era vista como víctima por la mayoría del público. Lo que sí enfrentó fueron múltiples demandas civiles posteriores, incluyendo una de Zenaida González, una mujer que fue falsamente nombrada por Casey como la niñera que secuestró a Kaylee. Esa demanda se resolvió sin una gran compensación, pero aumentó la presión sobre Casey. Bueno, estamos claros que no demandó Casey. Bueno, quedó devastada, incluso quedó mal parada ante la opinión pública. ¿Qué pasó después con José Báez tras ganar este caso? El caso lo catapultó al estrellato legal. Se convirtió en uno de los abogados más solicitados para casos de alto perfil. Por ejemplo, defendió a Aaron Hernández, exjugador de la NFL acusado de homicidio, y logró una absolución en uno de los casos más difíciles del deporte profesional. Desde entonces, ha trabajado en casos federales complejos, escrito libros y dado conferencias. En ese sentido, la defensa de Casey Anthony fue una inversión que lo posicionó como una figura mediática y legal de primer nivel. ¿Y qué pasó con Casey Anthony? ¿Qué pasó con la vida de ella? ¿Dónde está actualmente? ¿Qué pasó después del juicio? Casey ha intentado rehacer su vida en el anonimato. En 2022 apareció en un documental llamado Casey Anthony, Where the Truth Lies, donde por primera vez dio su versión completa. Ha vivido en Florida bajo otro nombre, sin empleo estable y con un perfil bajo. Su figura sigue siendo muy polémica en Estados Unidos. ¿Qué lecciones deja este caso para el derecho penal en los Estados Unidos? Varias. Primero, que el sistema penal no exige probar inocencia, sino sembrar duda. Segundo, que los medios no deben prejuzgar, porque la justicia depende de evidencias, no de percepciones. Y tercero, que una defensa audaz y estratégica puede cambiar por completo el resultado de un juicio, incluso en los casos más mediáticos y condenados socialmente. Ok, esto es lo que pasó con Casey Anthony. La estrategia de José Báez fue sembrar la duda razonable. Entonces, ¿cómo creemos que José Báez va a usar esa estrategia? O sea, yo quisiera saber ahora, ya que entendemos cómo José Báez ganó el caso de Casey Anthony, sembrando duda razonable, sin necesidad de probar que el otro o alguien señalado como culpable, porque aquí tenemos que entender algo, y lo está explicando bien, es que la defensa está enfocada en crear la duda razonable, presentándoles un sospechoso alternativo, pero no es obligación de la defensa ir tras el culpable. Él solo deja el camino a la policía, a la fiscalía y al tribunal para que presenten a este sospechoso alternativo y no quede impune el caso. ¿Usted cree que esa misma estrategia puede estar aplicando
José Báez en el caso Derek Rosa? Absolutamente, Henry. De hecho, si observamos el patrón, parece casi una extensión refinada de aquella defensa. En ambos casos, la Fiscalía tiene una narrativa fuerte, pero con vacíos en la evidencia directa. En el caso de Casey, nunca se pudo probar la causa exacta de muerte. En el caso de Derek, hay elementos forenses, grabaciones y alegaciones, pero también hay contradicciones, ausencia de sangre, pruebas que aparecen después y, sobre todo, un sospechoso alternativo con múltiples vínculos al caso, Fran Ramos. ¿Qué papel juega el sospechoso alternativo en la estrategia de Báez? Es crucial. En el caso de Derek Rosa, la defensa está siguiendo una técnica que ya usaron en casos famosos como el de O.J. Simpson y el de Casey Anthony, desviar el enfoque del acusado y sembrar la duda hacia otra persona con acceso, oportunidad o conocimiento de los hechos. En este caso, el foco está en Fran Ramos, quien, según diversas declaraciones, sabía cosas que nadie debía saber, entregó evidencias editadas días después, y cuya coartada presenta anomalías tecnológicas, como manipulación de GPS o datos editados. En el juicio de Casey Anthony, José Báez expuso al padre George Anthony como un encubridor, incluso abusador. ¿Cree que se está aplicando algo similar con Fran Ramos? Exactamente. La técnica es similar. George Anthony fue presentado como alguien que sabía más de lo que decía, que mentía, y que tenía motivos para encubrir. En el caso de Derek, la defensa está apuntando a la intromisión indebida de Fran Ramos en la escena del crimen, la entrega tardía de pruebas visuales, su conocimiento exacto de lo que supuestamente ocurrió, y las relaciones personales previas con la madre de Derek, Irina García. Todo eso alimenta la idea de que pudo haber estado presente, o al menos monitoreando todo a distancia. ¿Qué pasa cuando la fiscalía parece proteger al sospechoso alternativo, en este caso a Fran Ramos, en lugar de investigarlo y arrestarlo? Eso puede ser un arma de doble filo para la fiscalía. Si el jurado percibe que hay selectividad en la investigación, que no se revisó toda la evidencia, o que se ignoró deliberadamente a otro posible culpable, entonces se debilita todo el caso. Recordemos que el juicio no es para descubrir la verdad absoluta, sino para determinar si hay culpabilidad más allá de toda duda razonable. Si la fiscalía no hace su tarea completa, la defensa solo necesita mostrar que el otro sospechoso pudo haber tenido algo que ver, y eso puede bastar para que el jurado diga, no estamos seguros. Entonces, ¿qué diferencia hay en estos dos casos, legalmente hablando? ¿Hay alguna diferencia? El principal contraste es la edad del acusado. Derek Rosa es menor de edad, lo que añade una capa de sensibilidad. Casey Anthony era adulta, madre, y su comportamiento fue juzgado por el público desde el punto de vista moral. Derek, en cambio, tiene a su favor la ausencia de antecedentes, una conducta previa sin violencia, y la percepción de que algo no cuadra en la narrativa oficial. Hay otro punto importante acá. Otro punto es que, en el caso de Casey, no había otra persona apuntada directamente. Aquí sí hay alguien, Fran Ramos, en el centro del radar, con declaraciones públicas, pruebas entregadas tardíamente, y posibles vínculos personales que lo comprometen. Ok. Entonces, es probable que Báez replique su estrategia con éxito en el caso Derek Rosa. Muy probable. José Báez es experto en transformar debilidades del caso en fortalezas narrativas y en utilizar la mediatización como parte de su defensa. Si logra exponer fallas en la recolección de pruebas, contradicciones en los testimonios y presenta a Fran Ramos como un posible autor o cómplice, entonces el jurado podría sentirse incapaz de declarar culpable a Derek. Recuerda, más allá de toda duda razonable, es un estándar muy alto.
Si hay una sola sombra de duda razonable, y un hombre que parece saber demasiado, con acceso privilegiado a información policial clasificada, entonces no pueden condenar. ¿Qué papel tendrá el testimonio de expertos en tecnología forense, GPS y edición digital en este caso? Fundamental. El equipo defensor probablemente llamará a peritos digitales para demostrar que las imágenes y videos que Fran Ramos entregó fueron manipulados, alterados o entregados fuera de tiempo. Si se prueba que hubo edición, ocultamiento de metadatos o manipulación intencional, eso puede desacreditar por completo su testimonio y lo pone en calidad de sospechoso formal. Y con eso, la defensa siembra la duda. Entonces, ¿podría el caso de Derek Rosa terminar como el de Casey Anthony con una absolución total? Si la estrategia se aplica con precisión, sí es posible. Si el jurado encuentra una narrativa plausible en la defensa, si los errores de la fiscalía son notables, y si el otro sospechoso no ha sido procesado ni investigado como corresponde, entonces sí, la absolución por duda razonable está sobre la mesa. No es necesario que prueben que Fran Ramos lo hizo. Basta con que no puedan probar, sin lugar a dudas, que Derek fue el único posible autor. ¡Qué tremendo! Excelente explicación. Gracias. Gracias a ti, Henry. Ok, es tremendo lo que hemos aprendido. Bueno, algunas cosas no sabía. El caso de Casey Anthony le costó al Estado 1 millón y más de dólares. José Báez no cobró a Casey, pero sí recibió regalías de entrevistas publicitarias y después que ganó el caso, recibió regalías anónimas. Así que ganó exactamente como $500,000 en el caso de Casey. No que Casey le hubiese pagado, sino que la gente, empresas, entrevistas, anónimos, depositaron a su cuenta y esto lo levantó y lo catapultó a la fama. Por eso es el mejor abogado del mundo. Así que en buenas manos está Derek Rosa. Así que este caso no se pierde por ninguna manera. El caso está ganado, no está sembrada la duda razonable, solo es cuestión de tiempo para que el proceso empiece o se desestime este caso. Gracias por estar acá. Un saludo a Darlene, a Margarita Mármol, a Priscila de Venezuela, todos los que se conectan. Que Dios me les bendiga. Estamos orando por ustedes. Hoy tenemos el en vivo por la tarde, por la noche. Conéctate y si te gusta aprender más de los casos, conéctate, suscríbete, comenta, comparte y dale me gusta. Nos vemos hasta en unas horas en el en vivo de hoy. Gracias. Nos vemos en otro video. Bendiciones.